Bienvenidos a esta sesión. Hoy nos vamos a preguntar algo fundamental. ¿Qué es lo que realmente transforma una promesa, un simple acuerdo entre partes, en un contrato que tiene toda la fuerza de la ley? Verán, no se trata únicamente del consentimiento, del sí quiero. Hoy vamos a adentrarnos en el corazón mismo del derecho de contratos para analizar dos pilares esenciales que lo sustentan todo, la causa y la forma. Les aseguro que comprender bien estos dos conceptos es la clave para poder diferenciar un acuerdo jurídicamente sólido de otro que a ojos de la ley es como si nunca hubiera existido. Bien, aquí tenemos el plan de trabajo para hoy. Vamos a seguir una ruta muy lógica. Empezaremos sentando las bases, para luego sumergirnos de lleno en el porqué jurídico de un contrato que es la causa. Aclararemos una distinción que siempre genera dudas, la diferencia con el motivo. A continuación pasaremos al cómo, es decir, a la forma, y veremos que hay distintos tipos de formalidades. El objetivo es que al final de esta sesión tengamos las herramientas necesarias para analizar la validez de cualquier contrato. Muy bien, pues entremos ya en materia. Empezamos con el primer gran pilar, la causa. A ver, pensemos en esto por un momento. En el ámbito del derecho, no basta con que dos personas simplemente quieran obligarse. Eso no es suficiente. Para que el ordenamiento jurídico proteja ese acuerdo y le dé fuerza, tiene que haber una razón, un fundamento, que el propio sistema legal considere legítimo y digno de protección. Y esa razón, precisamente, es lo que llamamos la causa del contrato. Esta es, de hecho, la pregunta clave. Y es fundamental que entendamos algo desde el principio. Cuando en derecho hablamos de la causa, no nos referimos a los deseos, a las esperanzas o a las razones personales de cada contratante. No. Lo que buscamos es el fundamento objetivo, la pieza, el engranaje que nuestro sistema legal reconoce como válido para poner en marcha toda la maquinaria de las obligaciones contractuales. Podríamos decir que es el motor jurídico del contrato. Entonces, ¿cómo definimos la causa? Pues como vemos, es el fin jurídico-económico que siempre es objetivo, impersonal y constante para cada tipo de contrato. Pensemos en el ejemplo más claro, la compraventa. Da igual quién compre o venda, o que se compre o se venda. La causa de toda compraventa es siempre la misma. Para el vendedor es la obtención de un precio a cambio de la cosa que entrega. Y para el comprador es justo lo contrario, la obtención de esa cosa a cambio del precio que paga. Es esa función de intercambio, una finalidad abstracta que no cambia. Y ahora, mucha atención, por favor. Vamos a entrar en una de las distinciones conceptuales que por experiencia sé que más cuesta asimilar, pero que es absolutamente crucial. Me refiero a la diferencia entre causa y motivo. A primera vista pueden parecer lo mismo, pero jurídicamente son conceptos totalmente distintos. Y créanme, confundirlos lleva a errores de análisis muy, muy graves. Fijémonos en esta tabla para verlo más claro. La causa, como decíamos, responde a la pregunta ¿qué se hace? En una compraventa se intercambia un bien por un precio. Es objetivo, es impersonal. El motivo, por otro lado, responde a la pregunta ¿para qué lo hago? Es algo subjetivo, personal y varía enormemente. Por ejemplo, ¿para qué vendo la casa? Pues quizá para pagar los estudios de un hijo, para invertir en bolsa, para irme de viaje. Esos son los motivos y son irrelevantes para la causa del contrato. El célebre jurista Messineo lo explicaba de una forma muy gráfica y clara. La causa es, digamos, la estructura objetiva del negocio. Los motivos son los planes personales internos de cada uno. Y aquí viene lo importante. Como regla general, al derecho no le importan los motivos. ¿Y por qué? Pues por una razón fundamental, la seguridad jurídica. Imaginen el caos que se produciría si la validez de los contratos dependiera de las intenciones ocultas o de los planes cambiantes de cada persona. Sería inviable. Ahora bien, dicho esto, hay una excepción muy importante, una situación en la que el motivo sí adquiere relevancia jurídica. Vamos a verla. Primero, lo más directo, la causa ilícita. El artículo 489 es tajante. La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres. Esto significa que la finalidad objetiva del contrato, su propia estructura, no puede ser ilegal. El ejemplo es evidente. Un contrato para cometer un asesinato. La causa, el intercambio de dinero por la comisión de un delito, es ilícita en sí misma. La consecuencia es la más severa que contempla nuestro ordenamiento, la nulidad de pleno derecho. Es decir, para la ley, ese contrato es como si nunca hubiera existido. Y aquí tenemos la famosa excepción. El motivo, esa razón personal, sí puede llegar a anular un contrato, pero, ojo, las condiciones son muy, muy estrictas. Fíjense en lo que dice el artículo 490. El motivo tiene que ser la razón determinante de la voluntad de ambas partes. No vale con que solo una de ellas tenga una intención ilícita. Ese motivo ilícito debe ser común, compartido, y la razón principal por la que ambos celebran el contrato. El ejemplo clásico es el de alquilar un local. Si el inquilino lo quiere para montar un negocio legal y el propietario lo sabe, está de acuerdo, y quizá por eso le cobra un alquiler más alto, ese motivo ilícito compartido convierte el contrato en nulo. De acuerdo, hemos analizado ya el motor del contrato, su porqué, que es la causa. Ahora vamos a cambiar de tercio y a examinar su parte externa, su carrocería, por así decirlo.
La forma. La forma es el cómo, es el cauce a través del cual la voluntad de las partes se manifiesta hacia el exterior y se hace reconocible para el derecho. En esencia, la forma no es más que el conjunto de solemnidades que la ley prescribe para la celebración de ciertos contratos. Hay que recordar que históricamente, sobre todo en el derecho romano, la forma lo era todo. El mero cumplimiento de un rito generaba la obligación. Hoy en día el principio general es el de la libertad de forma. Los contratos son válidos con independencia de cómo se celebren. Sin embargo, para ciertos actos de especial importancia, la ley sí que exige un traje de gala, unas solemnidades concretas, para proteger a los contratantes y garantizar la seguridad jurídica. Bien, y es importante entender que no todas estas formalidades que exige la ley tienen la misma función ni la misma importancia. La doctrina y la ley distinguen fundamentalmente dos grandes tipos, y las consecuencias de incumplir una u otra son radicalmente diferentes. Vamos a ver la diferencia entre la forma exigida para la validez y la forma exigida para la prueba. Empecemos por la más exigente de las dos, la forma ad solemnitatem o forma solemne. La mejor manera de entenderla es pensarla como un requisito constitutivo. Es como un ingrediente esencial en una receta de cocina. Si falta, no es que el plato sepa un poco raro, es que directamente no hay plato. Pues lo mismo ocurre aquí. Si la ley exige una forma ad solemnitatem y esta no se cumple, el contrato no es que sea anulable, es que es jurídicamente inexistente. Es nulo de pleno derecho como establece el artículo 549 del Código Civil. ¿Y para qué contratos exige la ley esta formalidad tan estricta? El artículo 491 nos da una lista. Como pueden ver, se trata de actos de una enorme trascendencia económica y patrimonial. La donación, salvo la manual de bienes muebles, la hipoteca voluntaria, la anticrisis, son negocios jurídicos en los que el legislador ha querido rodear el consentimiento de la máxima seguridad, certeza y reflexión, y por eso exige, por ejemplo, que se hagan en documento público ante notario. Y en el otro extremo tenemos la forma ad probationem, es decir, la forma a efectos de prueba. Aquí el concepto es completamente distinto. El contrato es plenamente válido nazca como nazca, incluso verbalmente. Lo que ocurre es que la ley exige una determinada forma, normalmente un documento escrito, no para que el contrato exista, sino para que sea más fácil probar su existencia en un juicio. El ejemplo típico es un contrato de préstamo entre particulares. Es válido si se hace de palabra, pero si luego hay problemas, demostrar que existió sin un papel firmado será una tarea, como pueden imaginar, prácticamente imposible. Bueno, pues llegamos ya a la conclusión. A lo largo de esta sesión hemos descompuesto y analizado los que hemos llamado los dos pilares de la validez contractual. La causa, que es el porqué jurídico, y la forma, que es el cómo. Debemos verlos como dos controles de legalidad, dos filtros que cualquier acuerdo de voluntades debe pasar para poder ser considerado un contrato válido y eficaz ante la ley. Por lo tanto, la idea clave con la que nos tenemos que quedar es esta. A la hora de analizar la validez de cualquier contrato, siempre debemos hacer esta doble comprobación. Paso número 1, analizar el porqué. ¿Tiene el contrato una causa lícita? Y si es relevante, ¿el motivo compartido también es lícito? Y paso número 2, verificar el cómo. ¿Cumple el acuerdo con la forma que la ley exige para ese negocio jurídico en concreto, ya sea ad solemnitatem o ad prohibitionem? Solo si superamos con éxito este doble control, podremos afirmar que estamos ante un contrato válido. Y me gustaría terminar con una reflexión final que va un poco más allá de lo estrictamente legal. Hemos visto que la ley pone límites a la causa del contrato en el orden público y las buenas costumbres. Esto nos lleva a un terreno más filosófico. Pensemos en nuestros acuerdos del día a día, incluso en los que no tienen una gran trascendencia jurídica. ¿Cuál es la causa real que los sustenta? ¿Es puramente un cálculo de intereses o subyace también un principio de buena fe, de confianza en el otro, que es en el fondo la verdadera argamasa de cualquier pacto social? Ahí les dejo la pregunta.